Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje de nada menos que 150 años por la literatura en español. Y lo vamos a ver como una historia de acción y reacción, de cómo los grandes momentos de la historia van moldeando la forma en que nos contamos nuestras propias historias. Y es que esas son las preguntas clave, ¿no? Las que van a guiar todo este recorrido. Vamos a ver cómo la manera de narrar la historia de un país puede cambiar y de qué forma cuando esa historia se hace pedazos. Porque al final, la literatura no es solo un espejo, muchas veces es el campo de batalla donde se juega el alma de una nación entera. Venga, vamos a meternos de lleno en el primer gran giro. Estamos a mediados del siglo XIX y en toda Europa hay como un cansancio del idealismo, ¿sabes? Se empieza a buscar una forma nueva de mirar el mundo, una mucho más científica, más analítica. Y el cambio es brutal. O sea, se deja atrás toda esa pasión, ese torbellino de emociones del romanticismo para pasar a algo completamente distinto. La observación metódica, casi quirúrgica, del realismo. La cosa ya no va de sentir, sino de comprender, de analizar y explicar la realidad social, sobre todo la de la nueva clase que lo estaba petando, la burguesía. Claro, y esta nueva forma de mirar no sale de la nada. Tenía un motor filosófico detrás, el positivismo, una corriente que decía básicamente que lo único válido es lo que se puede observar y demostrar. Y esto, claro, caló hondo en los artistas. El escritor de repente se ve a sí mismo como una especie de científico social, casi un notario de su tiempo. Y para este proyecto, la novela era el formato perfecto. Era el lienzo ideal para pintar un cuadro completísimo de la sociedad, con sus costumbres, sus movidas, su forma de hablar. Y aquí la figura clave es sin duda Benito Pérez Galdós. Lo que hizo fue crear un testimonio gigantesco de la España del XIX. Una imagen de la vida, como lo llamó él. Casi nada. Pero claro, la historia nunca se detiene, y cuando el siglo XIX se acercaba a su final, llegó una catástrofe nacional que lo puso todo patas arriba. Provocó una crisis de identidad tremenda. Fue un golpe tan duro que partió la literatura en dos y la obligó a mirar hacia adentro, y lo que vio dolió bastante. El año que lo cambia todo es 1898. ¿Qué pasa? Pues que hay una guerra desastrosa con Estados Unidos y España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O sea, lo último que le quedaba de su imperio. El país entero se hunde en un pesimismo, en una sensación de fin de ciclo total. Y ante este batacazo, conocido como el desastre del 98, la literatura pues se rompe. Reacciona por dos caminos totalmente opuestos. Por un lado tenemos al modernismo, que es como una huida hacia adelante. Buscan refugio en la belleza, en lugares exóticos, en la perfección de la forma. Y por otro, la generación del 98, que hace justo lo contrario. Se clava de frente en el problema de España, intentando entender qué ha pasado, buscando la esencia del país, en Castilla, en su historia. Pero quizá la respuesta más bestia, más original a toda esta crisis la dio Ramón del Valle Inclán. Él mira la realidad de España y llega a una conclusión. Esto no se puede contar de forma normal. Es todo tan deforme, tan grotesco, que hace falta una estética nueva para poder capturarlo. Y así nace el esperpento. Fíjate qué idea tan potente. Lo que viene a decir Valle Inclán es que si la realidad es una deformación, la única manera de ser realista es deformándola aún más. O sea, reflejarla en un espejo cóncavo, como el de una feria. Usar la caricatura, lo grotesco, no para reírse, sino como el atajo más rápido para llegar a la verdad profunda de las cosas. Es una genialidad. Y si pensábamos que la cosa no podía fracturarse más, llega el siglo XX. Y con él una herida todavía más profunda, la guerra civil. Este conflicto vuelve a partir la cultura española en dos mundos que apenas se tocarían durante décadas, la literatura del exilio y la que se quedó dentro, sobreviviendo bajo una dictadura y una censura implacable. El año es 1939. Acaba la guerra, empieza la dictadura de Franco. Y esto, claro, es un punto de inflexión total. Una parte enorme de la intelectualidad del país tiene que huir, irse al exilio. Y los que se quedan, pues tienen que aprender a escribir de otra manera, a decir las cosas sin decirlas, en un ambiente de represión constante. Y dentro de España, la novela no se queda quieta, va cambiando con los tiempos. Los 40 son años de plomo y la novela lo refleja. Es existencial, habla de la angustia, de la soledad de la posguerra. En los 50 el foco cambia. Se pasa a lo social, se usa la novela para denunciar injusticias, para hablar de los problemas de todos. Y ya en los 60 y 70 llega aire fresco de fuera, de Europa, y la novela se vuelve más experimental, más atrevida en la forma. Bueno, y ahora vamos a cruzar el charco, porque mientras todo esto pasaba en España, en Hispanoamérica se estaba cociendo algo muy gordo, una literatura que llevaba tiempo buscando su propia voz y que de repente explota, estalla en la escena mundial con una fuerza que lo arrasa todo.
Y el motor de esa revolución fue una manera de contar totalmente nueva, perfecta para una realidad como la de América Latina, que es desbordante, el realismo mágico. Pero ojo, que no es fantasía sin más. La clave está en que lo increíble, lo maravilloso, lo mítico, se presenta como si fuera lo más normal del mundo, parte del día a día. Porque en ese continente, la historia y el mito a menudo van de la mano, y la lógica realista se queda corta para explicarlo. Así que, en los años 60, un grupazo de escritores espectaculares, como los que tenemos aquí, provocan un auténtico terremoto editorial a nivel mundial, el famoso boom. Y no eran islas, estaban conectados por la política, por la agitación de la época. La Revolución cubana, por ejemplo, fue un catalizador, y su talento, unido a sus ganas de experimentar, cambió las reglas del juego para siempre. Y si hay que resumir todo ese impacto en una sola obra, tiene que ser esta, 100 años de soledad, de García Márquez. Es que esta novela no es solo la historia de la familia Buendía. Es la historia de todo un continente metida en un pueblo. Se convirtió por derecho propio en uno de los libros más importantes del siglo XX, sin discusión. Vale, volvemos a España, porque la historia otra vez estaba a punto de dar un volantazo, un cambio histórico que iba a abrir las puertas a una nueva era de libertad creativa, a un montón de caminos nuevos por explorar. El año 1975. Muere Franco y arranca la transición hacia la democracia. Y con ella se acaba la censura. ¿El resultado? Pues una explosión, una auténtica explosión de creatividad. De repente se podía hablar de todo aquello que había estado prohibido durante 40 años. Y pasó algo curioso. Después de tantos años de experimentar con la forma, de novelas a veces muy complicadas que alejaban un poco al público, muchos escritores sintieron la necesidad de volver a lo básico, de recuperar el puro placer de contar una buena historia, de que la trama, los personajes, que todo eso volviera a ser lo más importante. Y muchas de esas historias empezaron a mirar hacia atrás, hacia el pasado, porque había una urgencia, la memoria. Había que contar lo que no se había podido contar. Así que muchos autores se metieron de lleno en la guerra civil, en la posguerra. Pero no como si fueran historiadores, ¿eh? Lo hicieron para explorar las heridas que seguían abiertas, para reflexionar sobre esa memoria colectiva que había estado silenciada tanto tiempo. Otro género que lo petó fue la novela negra, la policíaca. ¿Por qué? Porque era la herramienta perfecta para hacer crítica social. A través de la excusa de investigar un crimen, se podía meter el bisturí en las sombras de la nueva democracia, la corrupción política, las nuevas desigualdades, todo lo que se cocía por debajo. Y llegamos ya a nuestro siglo, al XXI, y aquí las fronteras entre lo que es real y lo que es ficción se han vuelto líquidas, cada vez más borrosas. De ahí que pegue con tanta fuerza la autoficción. Los autores se meten ellos mismos en sus novelas, se convierten en personajes para explorar los límites de quiénes somos, del yo, en una época en la que, además, lo personal lo estamos haciendo público todo el rato. Así que, como hemos visto, desde esa lente casi científica del realismo hasta el mosaico fragmentado de hoy, la literatura sigue siendo eso, un espejo. Un espejo que a veces es nítido y a veces es el espejo cóncavo de Valle-Inclán, que nos devuelve una imagen deformada para que nos entendamos mejor. Un espejo en el que, al final, siempre buscamos encontrar nuestra propia realidad. Y la historia, por supuesto, se sigue escribiendo.